Hola, hola, bienvenidos todos a este nuevo tutorial. Mira qué belleza. Te invito, vamos a realizar esta bella flor con técnica en distorsión, globos 260 y este bello color dorado. Vamos a utilizar globos de 5 pulgadas color dorado, globos 260 transparentes, dorados y verde para el tallo. También vamos a utilizar inflador manual. Comenzamos inflando cada uno de los globos de 5 pulgadas y dejándole salir el aire. Esto para que puedan dilatar la goma y no quede tan prensado a la hora de realizar la distorsión. Esto lo tenemos que hacer con los 6 globos que van a formar parte de los pétalos de esta bella flor. Una vez ya estirados los globos de 5 pulgadas, empezamos a realizar los pétalos con la técnica de distorsión. Simplemente vamos introduciendo, así como se ve en la imagen, el globo 260 dentro del globo de 5 pulgadas. Llenamos el globo de 5 pulgadas lo suficiente para que nos dé el espacio necesario para poder llenar dentro de él el globo de 260. Simplemente lo que tenemos que hacer es colocar el inflador manual y darle 3 pompazos a el globo 260. Alamos, sujetamos y hacemos un nudito de seguridad. De esta forma podemos ir ya sacándole el resto del aire al globo de 5 pulgadas para obtener el pétalo que vamos a estar utilizando en nuestra flor, y con esta técnica vamos a ir haciendo uno a uno cada uno de los pétalos. En total son 6 pétalos que necesitamos con esta técnica de distorsión, y te aseguro que esta flor te va a quedar espectacular. Yo la estoy haciendo en este momento color dorado, pero tú la puedes realizar del color que más te guste o que más te convenga según la decoración que vayas a realizar. El color metalizado es un color que resalta muchísimo en nuestras decoraciones y por ende te va a dar una mayor vistosidad a todas tus decoraciones. Este tipo de flores se pueden utilizar tanto en bouquets como en ramos y también en decoraciones grandes donde quieras destacar una parte esencial dentro de la decoración. Este tipo de técnicas es utilizada mayormente para realizar flores de diferentes formas y diferentes diseños. Así que si la tienes por allí apuntada y si quieres practicarla, es el momento preciso para que puedas comenzar a hacerlo. Esta bella flor te brinda la oportunidad de poder comenzar de una vez a hacer tus propios diseños de distorsión. Ya tenemos acá los 6 pétalos completos para poder hacer esta flor. Seguimos entonces ahora con un globo 260 al cual le vamos a inflar bastante rapidito para poder hacer lo que va a ser el punto de conexión con el tallo para poder hacer el armado de esta flor. Este centro es un centro que no es muy común, pero que estamos realizando porque queda de verdad bastante bonito y diferente a los otros centros. Simplemente vamos haciendo pellizcos con nuestro globo 260, midiendo aproximadamente entre 3 y 4 dedos de largo cada torsión que vamos haciendo, y no necesariamente vamos a formar una flor. Vamos a hacer como que si fuera eh, un centro redondeado sin necesidad de orden
en los pétalos. Simplemente lo que necesitamos es que se vaya formando como un rosetón de puros pellizcos y así podemos utilizarlo como centro. Ya verás que va a quedar espectacular. Sin más, aquí vamos haciendo pellizcos y pellizcos y vamos uniendo hacia la parte del centro. Mira qué bien se ve, mira cómo nos está quedando. Luego de haber hecho el centro, ahora le toca el turno al globo 260 color verde. Con este globo vamos a estar realizando lo que es el tallo de nuestra flor en conjunto con el centro que acabamos de hacer con el otro globo color bronce. Vamos a lograr ese punto de anclaje para poder armar nuestra flor y así poder crear este diseño tan único que está bastante en tendencia y que termina siendo bastante fácil para las personas que están implementando este tipo de técnicas. Hacemos una base formando 4 pétalos y listo. Ya tenemos los primeros pétalos, tenemos el centro, tenemos el tallo y le pasamos el turno entonces a los próximos pétalos que van a formar parte de nuestra flor. Medimos y hacemos con un globo 260 color dorado 6 pétalos, los cuales vamos a trabajar uno a uno, así como vas a ir viendo en la imagen. Tenemos dos, tenemos tres, hacemos el cuarto, el quinto y el sexto pétalo, los cuales vamos a ir uniendo uno a uno formando dupletas, tanto con los primeros pétalos que hicimos en distorsión, los vamos uniendo por sus cuellos, como los pétalos que hicimos con el 260 dorado, el tallo y el centro que le colocamos un trozo de globo 260, el cual nos va a permitir unirlo al tallo y de esta forma poder colocarlo y que nos quede un espacio para poder entonces ensamblar la flor. Es muy fácil hacer este ensamblaje, simplemente vamos tomando cada dupleta de los pétalos realizados con la técnica de distorsión y los vamos colocando a través de el centro de la flor que ya realizamos con el globo 260 color bronce. Así de esta forma nos va quedando la flor. Simplemente lo que tienes es que tener un poco de paciencia para que ahora sí comiences a ordenar todo, desde el tallo, los pétalos de la flor de distorsión, los vamos ordenando para luego, de la misma forma que hemos colocado los pétalos en distorsión, vamos a ir colocando los pétalos hechos con el globo 260 dorado. Es una técnica bastante fácil y bastante vistosa a la hora de poder decorar. Si lo que quieres tú es hacer un detalle para tu decoración, simplemente utilizas la parte trasera del tallo solamente con los 4 pétalos y listo, ya tienes allí tu flor realizada de una manera espectacular. Y así, entonces, lo que nos resta es ir ordenando todo lo que tenemos allí dentro de nuestra flor y nuestro tema el día de hoy para que nos quede ya todo organizado. No te preocupes si estás haciendo flores que de primera, cuando estás montando todo, no te quede todo ordenadito. Es cuestión de ir trabajando con paciencia y te quedará súper bien. Fíjate cómo nos está quedando esta bella flor. Y así terminamos con esta flor en distorsión con técnicas aplicadas perfectamente. Nos vemos en otro video. Chao, chao.